Hola, mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, soy instructor de la Escuela de Formación en Literatura del municipio de Mosquera y en este momento estoy trabajando con la franja juvenil y adolescente. Un saludo. Hola, mi nombre es Víctor Manuel Mejía, soy instructor de la Escuela de Literatura de Mosquera. Tengo a cargo los grupos de apreciación literaria y de creación literaria con población de personas adultas. Y ahora con el confinamiento obligatorio estamos trabajando otros mecanismos para que los talleres tengan sentido y lleguen a toda la población de Mosquera. Bienvenidos y muchas gracias. Hola a todos nuestros oyentes de Azoam Estéreo, mi nombre es Daniela García de la Torre, docente de la Escuela de Literatura de Mosquera. En estos momentos trabajo con la población infantil. Saludos. Buenas tardes a todos los oyentes de Azoam Estéreo. Agradecemos por este espacio a la emisora, también a la Secretaría de Cultura y a nuestro alcalde Jan Yarometa por brindarnos este espacio. La Escuela de Literatura pensó en este espacio teniendo en cuenta las personas que no tienen conexión a Internet para que puedan seguir llevando nuestros procesos de formación por este medio y que sigan escuchando la Escuela de Literatura de Mosquera en otros espacios. Bueno, sin más preámbulo, para hoy vamos a hablar de un tema auge en la literatura. Se han recomendado varias obras literarias en torno a la pandemia y el virus, pero en la reflexión con mis compañeros hablábamos que históricamente han existido otros tipos de confinamiento y en ello está el confinamiento social, cultural y, por qué no, psicológico. Cada uno hablaremos desde esos otros tipos de confinamiento que se han vivido históricamente, pero también tendremos un espacio para hablar de cómo podemos hablar con los niños acerca del exilio, qué será eso, y un autor que logra hacer una transposición didáctica para llevar este aprendizaje a los niños. Hablar del confinamiento y del aislamiento no es más que una excusa para aterrizar en nosotros mismos, entendidos como individuos, como sujetos. Desde muy chico yo escuchaba muchas personas decir como estamos solos en esta vida, venimos solos a este mundo y nos vamos solos. Aunque es algo absolutamente angustiante, me parece que es muy acertado. Si tenemos a nuestros familiares, provenimos de una madre, estamos en constante relación con los otros. Pero justamente lo que nos hace individuos es una tragedia básica, y es la tragedia o la imposibilidad de no poder ser otros, de no poder habitar otros cuerpos y de no poder habitar otras mentes. Somos individuos porque somos unipersonales. Así también me pregunto entonces, ¿cuál es el momento de mayor intimidad del individuo con el individuo? Pienso que es el sueño, cuando estamos dormidos. Cuando estamos dormidos, solo precisamos estar con nosotros. Y es un espacio tan profundo, pero tan profundo, que es prácticamente imposible que nos podamos acordar de toda esa maquinaria mental que se esconde detrás de los sueños. Lo que sí sabemos es que ahí, cuando soñamos, estamos proyectando nuestros deseos, nuestras frustraciones, nuestras alegrías, nuestras tristezas, que es ese lugar abstracto en el que podemos asumirnos
de una manera separada del mundo, aunque recurrentemente soñemos con él o los otros. En esta medida me parece muy importante resaltar que el confinamiento es una circunstancia, es un fenómeno que es inherente a la existencia del ser humano. Estamos confinados por el tan solo hecho de ser individuos, aunque tengamos experiencias personales, sociales, económicas, históricas, compartidas. Somos seres absolutamente individualizados, que formamos una sociedad, pero esa sociedad la conforman los individuos. Entonces me parece que el confinamiento pasa por muchas interpretaciones, esta es tan solo una, y así las cosas. Me gustaría poder ahondar en un confinamiento que es muy invisible, y es un confinamiento que tiene que ver como con la imposibilidad, como lo mencioné al principio, de ser otro. Y no solo que yo quiera ser un genio, que yo quiera ser músico, que yo quiera ser panadero, que yo quiera ser reciclador, que yo quiera ser ingeniero, sino que tiene que ver con la imposibilidad de ser otro porque los demás no me dejan, porque hay una normatividad social, porque hay una serie de paradigmas morales que no me permiten ser otra persona cuando yo me siento otra persona. Entonces quiero abrir la posibilidad de pensar el confinamiento desde esos seres confinados que en los últimos años han dado en llamarse comunidades LGBTIQ, seres que permanecen también muchas veces en el anonimato, ahora últimamente menos, pero personas que para poder habitar su intimidad, incluso su intimidad material, no su intimidad espiritual, tienen que pedir permiso a la sociedad. Entonces voy a tomarme la licencia de hablar de 3 autores y leer fragmentos de sus obras: Pedro Lemebel de Chile, Manuel Puig de Argentina y Reinaldo Arenas de Cuba. Bueno, hablar de confinamiento en la escritura es hablar también de las personas que están privadas de la libertad y que han tomado la literatura y han tomado la escritura como una manera de buscar esa parte de estar libres, de estar por fuera de los muros del confinamiento. Los que hemos sentido este proceso nos hemos dado cuenta que estar en una cuarentena o en un confinamiento obligado es como perder la libertad. Algunos tenemos la posibilidad de asomarnos a un balcón y ver un parque y ver un poco del paisaje, pero otras personas no tienen esa posibilidad, y esto se parece mucho a las personas que están privadas de la libertad. Personalmente he tenido la grandiosa oportunidad de ser director de los talleres Libertad Bajo Palabra, que dirige el maestro José Zuleta Ortiz y que patrocina el Ministerio de Cultura, y los he dirigido en centros penitenciarios como La Picota, la Cárcel Modelo y El Buen Pastor. Siendo un taller de creación literaria, siendo talleres de creación literaria con población privada de la libertad, una de las cosas que se aprenden es que en el encierro se conoce a la gente que de verdad tiene la necesidad de escribir para vivir, porque estas personas, a través de una libreta, de un cuaderno, que son los recursos que tienen a mano, plasman unas historias increíbles. Yo he conocido a lo largo de estos 11 años que he tenido oportunidad de estar en ese programa, a personas que literalmente les ha salvado la vida este tipo de talleres de escritura.
porque, digamos, pues a través de las letras encuentran una forma de ser libres. Un poco la sensación que uno siente también con la lectura, se siente también con la escritura, porque cuando uno está leyendo, está decodificando unos mundos y unas historias que le están mostrando otras personas, y cuando uno está escribiendo, está codificando, no decodificando, sino codificando unos mundos que uno mismo ha creado y que se desarrollan lejos de la realidad, la mayoría de los casos. Esto permite de alguna manera tener una libertad y nos permite estar lejos del confinamiento. Hay muchos escritores que han escrito desde la cárcel y desde el confinamiento. Uno de los más célebres y de los más representativos tal vez es Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de la novela El Quijote, y uno de los más importantes, si no el más importante novelista de la lengua castellana, porque fue el padre del género de la novela moderna. Entonces, como ustedes saben, la historia de Miguel de Cervantes Saavedra gira en torno a muchos años de encierro y a través de su experiencia, pues uno puede más o menos leer y entender lo sucedido en la influencia que él tuvo en sus años en la cárcel. Hay muchos otros autores contemporáneos y también antiguos que han trabajado en el confinamiento, han realizado sus trabajos desde las cárceles, y este tipo de experiencia de haber sido encerrados les permitió pues hacer unas obras maravillosas que cambiaron para siempre la literatura en el mundo. Bueno, esta es una breve reflexión sobre la escritura en el confinamiento. Lo más cercano que uno puede encontrar es la pérdida de la libertad en la cárcel, y la manera como las diferentes personas asumen esta experiencia desde la literatura. Espero que nos sigan escuchando. Muchas gracias y vamos a seguir compartiendo con ustedes estas reflexiones. Buenas tardes, queridos oyentes de Azón Estéreo. Hoy vamos a repartir un poema de Eduardo Galeano que se llama La casa que viaja. Bueno, vamos a ver de qué se trata este interesante poema que nos han traído el día de hoy. Casa que viaja. Estábamos sentados en una escalera mirando la mar desde una casa que había sido nuestra casa y ya no lo era, porque debíamos irnos sí o sí, ya mismo. Nos levantamos y fuimos alejando, pasito a paso. Y en eso me di cuenta de que Elena llevaba un hilo en la mano y atada al hilo viajaba a la casa, que con nosotros se iba siguiendo. Ella le había puesto rueditas. Bueno, oyentes de Azón Estéreo, espero que les haya encantado este poema de Eduardo Galeano. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Azón Estéreo. Y a propósito de confinamiento, ¿cómo hablar con los niños del concepto de exilio? Pero más que hablarlo, ¿cómo son las interpretaciones de los niños? Y hay un autor que se acerca mucho y logra hacer una transposición didáctica de este concepto, pero más que el concepto, logra que el lector se vincule con los sentimientos que viven estos personajes por consecuencia del exilio. A todos nos suena el nombre de Eduardo Galeano,
fue un periodista y escritor uruguayo, contemporáneo de América Latina y superviviente, autor de una generación de mentes brillantes conocidas a nivel mundial por protagonizar el auge de la novela hispanoamericana. Amigo y contemporáneo de artistas como Mario Benedetti, Juan Gelman o Julio Cortázar, quienes también vivieron el exilio en carne propia. Una de sus obras más conocidas es Las Venas Abiertas de América Latina. Sin embargo, la obra que vislumbra, que visibiliza el panorama, el paisaje del exilio para los niños desde ese sentimiento de desarraigo, se titula Los sueños de Elena. Es una de esas obras que pasan desapercibidas en la trayectoria de un escritor por no ser ni la más famosa ni la más lograda, pero que se convierte en inolvidable para los que se acercan a ella. Y es que cuando tuve mi primer acercamiento con esta lectura fue en la Biblioteca Pública San Juan Bosco de Mosquera. Estando allí fue una bella casualidad de encontrar esta obra y después de la lectura quedé realmente maravillada, impactada y decidí o pensé cómo poder llevar esta obra al aula de clases. Y fue así como se logró hacer toda una transmisión didáctica y pedagógica para hablar desde la literatura del exilio y cómo los niños logran hacer interpretación desde el contexto real y ellos logran afianzar o relacionar esto con el desplazamiento forzado que se vive en Colombia. Y sin más preámbulo, quiero contarles que el poemario Los sueños de Elena trata de Elena, que es una niña quien vive diferentes adversidades, escenarios protagonizados por el exilio, de lo cual logra a través de cada poema interpretar un sentimiento muy particular y hacer que el lector sienta ese desarraigo y esas vivencias que pues pasan a través del exilio. También logra contarnos a través de este poemario qué sucede después del exilio. Y bueno, voy a compartirles este primer poema. Se llama Chao Sueños. Los sueños se marchaban de viaje. En la estación del ferrocarril, parada en el andén, Elena les decía adiós con un pañuelo mojado. Y estos poemas que voy a leer hablan después del exilio. El fin del exilio número 1. Soñó que quería cerrar la valija y no podía, no había caso. Hacía fuerza con las manos y clavaba las rodillas y se sentaba encima de la valija y se paraba con los 2 pies y no había caso. La valija no se dejaba cerrar. El segundo poema se titula El fin del exilio número 2. Ella volvía a Buenos Aires, pero no sabía en qué idioma hablar ni con qué dinero pagar. Parada en la esquina de Pueyrredón y Las Heras, esperaba que pasara el 60, que no venía, que nunca vendría. El fin del exilio número 3. Se le habían roto los cristales de los anteojos y se le habían perdido las llaves. Ella buscaba las llaves por toda la ciudad, a tientas, en 4 patas, ciega en la oscuridad, y cuando por fin las encontraba, las llaves no entraban en sus puertas. Y es que volver a ese lugar en donde ya no es la misma calle que transitábamos, ya no es ese mismo parque al que íbamos, sino que hay todo un cambio allí. Queridos oyentes, hoy pudimos disfrutar de una muestra musical que acompaña el tema de hoy a propósito de confinamiento. La primera canción que escucharon de Inti Illimani, La exiliada del sur, cuenta la historia de una poeta, Violeta Parra, quien al sufrir el exilio por la dictadura de Pinochet en los años 90 tiene que salir de su país
y en un puerto se encuentra a un pescador y le entrega un poema en donde dice que en cada parte va dejando un brazo, una pierna, porque cada vez se le iban agotando más sus fuerzas. Y la última canción que retrata por la agrupación Iyapu, música andina, que cuenta la historia de esta agrupación que también tuvo que salir de Chile por la dictadura militar de Pinochet. Y esta canción Vuelvo habla de cuando ellos vuelven a su casa, a su país, y ese regreso que es vuelvo a casa y traigo mi equipaje desde lejos, y retrata toda esta historia que vivieron y el exilio, que logra quebrantarnos a todos los que escuchamos las canciones. Y hoy nos despedimos. Recuerden que los acompañó la Escuela de Literatura de Mosquera.